¿Cómo les fue con el repaso? Adelante, Helen, ¿sí? Buenas noches, compañeros, profesora. Espero que estén muy bien. Este, pues, intenso, bastante interesante. Me hizo una confusión porque al final lo estaba sacando mal las horas y lo que más me costó fue sacar las horas. Porque con la fórmula 10 es muy sencillillo, ¿verdad? Pero las horas fue lo que más me costó para poder hacer la fórmula, que creo que quedó bien, pero bien, bien, interesante, me gusta mucho. Ujú. Ok, muy bien, excelente, súper bien. Bueno, sí, el cálculo de las horas hombre es porque básicamente no estamos tan acostumbrados, ¿sí? O acostumbradas a hacer esos cálculos, ¿verdad? Pero a nivel empresarial, algo importante es que la gente de planillas usualmente sí lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto va dentro de los costos, todo esto va dentro del tema financiero. Entonces, casi siempre ese cálculo de las horas hombre laboradas se lo van a pasar a ustedes entero. ¿Ok? Tiene que ser una empresa pequeña o un proyecto, digamos, de construcción ahí no tan desarrollado, que quizá ustedes tengan que calcular las horas hombre laboradas, pero la mayoría de las veces van a tener la oportunidad de ver directamente o de atender de forma directa la fórmula, o sea, ya simplemente metiendo los datos de las horas hombre laboradas. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al caso de estudio que estuvimos teniendo? ¿Tienen preguntas sobre los índices, sobre cómo interpreto, sobre si está bien esta interpretación o no? ¿Tienen alguna pregunta o está todo sumamente claro ya? A ver, Yo, profe, adelante. Ujú. ¿cómo puedo yo interpretar, digamos, para entregar un resultado? Que eso fue lo que más me costó a mí, sobre todo darle el proactivos. Em, ¿Interpretar qué? Perdón. Ujú. ¿Cómo le puedo, digamos, tal vez decirle a la gerencia, eh, digamos, que un presupuesto, notificarle que lo que pasó es grave, que tenemos que invertir más, digamos, lo que es en salud ocupacional, en charlas, en reuniones y todo. Eso es lo que, digamos, más me costó como meterle ideas o metas para mejorar los índices. Ujú, ujú. Bueno, vamos a ver. Directamente, obviamente, los indicadores proactivos, ¿verdad? Van a nacer específicamente los indicadores proactivos o de liderazgo nacen como una opción de mejora. Entonces, siempre van a intentar estos indicadores, van a ser la medida de la mejora, o sea, cómo yo resuelvo de una forma positiva un problema. ¿Verdad? Entonces, vamos a entenderlo desde ahí, que básicamente, cómo resuelvo de forma positiva un problema general, ¿no? Entonces, ustedes tuvieron una primera parte, ¿verdad? Que la primera parte era el cálculo de los indicadores de cumplimiento. Ujú. Con los datos que ustedes sacaron, ¿qué conclusiones finales logran ustedes encontrar sobre ese proyecto de construcción? Sobre la situación de la salud y seguridad en ese proyecto en construcción, ya que tuvieron el proceso de analizar 6 meses de cómo estuvo pasando la situación de la
accidentabilidad, ¿a qué concluyeron ustedes o qué podrían concluir? Si a ustedes les dijeran, bueno, deme su criterio profesional de lo que está pasando o de lo que pasó durante estos 6 meses a nivel de accidentabilidad, ¿qué le podrías decir a una persona que te lo consulte? A ver. Profe, bueno, en mi caso, como yo le había comentado, analicé que hay meses que sí están demasiado elevados. Hay un mes, no recuerdo cuál es, en el que solo hubieron 2 accidentes, pero hubieron 60 días de incapacidad, me parece. Entonces, esos 2 accidentes fueron súper graves para que hubieran tantos días de incapacidad, porque en otros hubieron más accidentes, pero menos días de incapacidad. Entonces, habría que analizar en qué es, o sea, qué trabajo estaban desarrollando a la hora que ocurrió esos accidentes que fueron más graves. Ok, muy bien. O sea, estás indicando, bueno, hay un mes en el que sucedió algo excepcional y que ocurrieron 2 accidentes sumamente graves a los que hay que ponerle atención. Ok, muy bien. Ahí eso es una conclusión. ¿Qué más? Buenas Porque noches, son seis profe. meses. Adelante, ¿sí? Ujú, buenas noches. Eh, bueno, los primeros 6 meses, sí hubo bastante, en los 6 meses tuvo bastante incidentes, contándolos todos. Y como dijo la compañera, bueno, fue en marzo, que dice que son 4 accidentes y 2 incidentes, que eran 60 días de Ujú, incapacidad. ujú. Entonces, ahí vi, como dice, son 4 accidentes. Entonces, ahí fue lo más grave, los 4, a ver qué fue lo que pasó, porque incidentes son, digamos, más pequeñitos. Ujú. También ver, o sea, en qué trabajaron en cada mes, digamos, en qué proyecto desarrollaron en ese mes para que hubieran tantos, accidentes también. Por ejemplo, digamos, en enero, por ejemplo, solo era, este, mover cosas pesadas, después en febrero fue otra, y así, tal vez que no calcularon bien o no controlaron bien, eh, digamos, el riesgo que tenían los empleados. Ujú. Tal Ok. vez en cada mes iba un proyecto diferente, se puede decir. Entonces, tal vez hubo un incidente, digamos, Pero más es que en un otro. mismo proyecto, ¿verdad? Es un mismo Ajá, ajá. proyecto de construcción. Ajá. Para los 6 meses es el mismo proyecto de construcción. Ujú, ujú, Sí, o seguro que, digamos, para avanzar hicieron otras cosas que no tenían que hacer. Entonces, ujú, también puede ser eso, que digamos, querían mejorar en ese mes, pero no lo hicieron y hicieron en el otro, y porque también ahí dice que en 4 años, digamos, el proyecto de construcción estaba programado para 4 años, pero ujú, con todo eso, más bien lo que hizo es como retrasarlo, digamos, más alargar los años de producción. mm, Bueno, el proyecto tiene una duración de 4 años, pero no es que ya está saliendo, ¿cierto? Sino que está comenzando más bien el proyecto de construcción, ¿verdad? Que en los primeros 6 meses estuvo una persona, pero que esa persona no calculó ningún índice, ¿verdad? Fue lo que ustedes les dijeron. Vamos a ver, si yo les digo a ustedes, con esta información que tienen aquí, enero 1 accidente, febrero 3 accidentes, marzo 4 accidentes, abril 2 accidentes, mayo 6 incidentes, junio 4 accidentes, julio 3 accidentes, yo puedo determinar si fue mucho o muy poca la accidentabilidad.
Yo puedo decir, es que tuvieron muchos accidentes en 6 meses. No, No lo puedo decir, ¿verdad? no. Porque para mí pueden ser muchos. Para Miriam también pueden ser muchos. Pero quizá para Helen dice, no, pero es que contemplemos que es un proyecto de construcción y están sumamente expuestos. 23 más bien son pocos, digamos, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos estos datos así como están, un accidente, 2 días, 3 accidentes, sin días, yo no puedo comparar eso en una situación de tendencia. O sea, yo no puedo justamente porque pasaría lo que menciona Miriam. Ahí uno tiene que empezar a pensar en supuestos, ¿no? Seguro es que esto fue lo que pasó y seguro es que esto fue lo que pasó y tal. Y entonces estoy cayendo en asumir cosas, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque no tengo otra forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces, para eso existen los indicadores. Esos indicadores que ustedes fueron a calcular, el índice de incidencia, el índice de frecuencia y el índice de gravedad, son los que hay que ir a analizar. Lo que resultó de ese cálculo es lo que yo voy a analizar para concluir algo. Por ejemplo, si yo les dijera, revisemos en el dato que ustedes tienen ahí, de cada uno de su ejercicio, el índice de incidencia de los 6 meses varió mucho entre enero a julio. Fue muy diferente el índice Sí, de incidencia. Ujú, sí, profe. ok. ¿Varió en cuánto? Por ejemplo, entre meses, ¿cierto? En meses, porque yo tengo que ir contemplando entre enero y febrero, de febrero y marzo, de abril a mayo, de junio a julio, así. ¿Cómo se ve la tendencia de ese índice de incidencia? ¿Va para arriba, va para abajo, se mantiene? ¿Cómo se ve? En mi caso se ve inestable porque sube, baja y otra vez vuelve a subir. Sí, de ¿Qué? junio a julio fue donde, bueno, ahí bajo porque junio fue el que más incidencia hubo. Ujú, Y también que en mayo creo que es que no hubo accidentes, pero sí hubieron 6 incidentes que también se tienen que tomar en cuenta. ujú, ok. Sí, profe, hay una constante. Ujú, ok. ¿Esa constante de qué es? ¿De crecimiento o de decrecimiento con el pasar del tiempo? ¿Cómo lo ven De ustedes? yo digo Crecimiento. de crecimiento porque, digamos, de mayo a junio y julio son como 2 o 3 incidentes menos. O sea, no hizo la diferencia como, digamos, enero, que era 1, febrero 3. Entonces, Ujú. Es como muy plano, ¿verdad? Es como muy plano. Entonces, quiere decir que a nivel de incidencia, quizás no es el problema, ¿cierto? O sea, no es por la cantidad de personas que estamos trabajando que el indicador se ve grande, ¿no? Porque a veces somos menos o porque a veces somos más, no, porque es constante, en este caso, la cantidad de personas. Entonces, el índice de incidencia eh, refleja un crecimiento, pero no por la cantidad de personas, o un decrecimiento, no por la cantidad de personas, sino lo único que varía ahí que es los accidentes, ¿cierto? Exacto. Porque las horas hombre laboradas prácticamente van a ser las mismas, ¿cierto? Ahora, si vemos el índice de frecuencia, cómo se comporta en sus ejercicios,
cómo se comporta el índice de frecuencia entre enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, mayo, junio, junio, julio. ¿Va para arriba o se Sí, ahí dispara hay en una cierto alza. momento, se baja? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en esa tendencia? Ajá. De Profe, abril a junio sí hay un incremento. Mm, sí, en la mía también, pero vuelve como a bajar. ujú, Entonces está ahí también como que hay meses que sí más y hay otros que no. Está ahí, sube, baja. ujú, No está como que va en orden. ujú. Lo que sí parece ser, ¿verdad? Es que si bien comienza a subir entre enero, febrero y marzo, ¿verdad? A la mayoría de ustedes, luego de que llega un pico en mayo, ¿verdad? Perdón, en abril, ¿verdad? O junio, luego va a bajar, pero baja al mismo nivel de enero. No, ¿verdad? No logra bajar al mismo nivel. El resultado entre el índice de frecuencia de enero y el índice de frecuencia de julio están al mismo nivel. No, profe, está un No, ¿verdad? poquito más alto. El que está más alto es el de julio, ¿cierto? Julio. Sí, sí hay una Correcto. creciente. Exacto. Entonces, si decimos, aunque no es constante, ¿verdad? Y hay meses que se intenta como controlar, ¿cierto? Se intenta controlar la situación. Sí es cierto que estamos ante una tendencia de crecimiento, porque incluso a julio, que ya empieza a bajar un poquito, todavía no le llegamos a como estábamos en enero. Entonces, estamos cada vez subiendo la base, ¿verdad? O sea, como decir, subiendo el listón. Ya el listón no llega hasta aquí, sino que lo empiezo a poner arriba y lo empiezo a poner arriba, porque cada vez se hace más difícil volver hasta la situación original, que era en enero, cuando solo teníamos un accidente. Muy bien. Entonces, a nivel de frecuencia, ¿cierto? El indicador es un indicador de hacia la alza, ¿cierto? Muy bien. El indicador de gravedad, ¿cómo se comporta? Hay un mes que sí se dispara bastante, profe, que ya me voy a fijar. Pero los otros sí están muy similares. Ujú, Es ok. el mes de marzo que hubieron 6, eran creo 2 incidentes y 4 accidentes, porque Ujú, son 60 días de incapacidad. ujú, Entonces ese sí exacto. se dispara bastante, pero los otros no están muy similares. Ujú. Pero vean que se dispara en varios meses o en uno solo. Específicamente en uno. En los otros trata de mantenerse una sola línea. Correcto. Entonces, vamos a ver, con esos tres análisis del indicador de incidencia, del indicador de frecuencia y del indicador de gravedad, ¿cuál de los tres indicadores ustedes priorizarían en atender? ¿La incidencia, la frecuencia o la gravedad? Recordando que el índice de incidencia depende de la cantidad de personas, ¿cierto? El índice de frecuencia es cada cuánto están pasando los accidentes, ¿cierto? Y el índice de gravedad es cuánto estamos perdiendo a causa de los accidentes, ¿cierto? ¿Cuántos días estamos perdiendo a causa de los accidentes con respecto a las horas que nosotros trabajamos? ¿Cuál de los tres ustedes dirían, como no tengo, o sea, si uno tuviera recursos ilimitados, trabaja sobre los tres, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero como no tenemos recursos ilimitados, ¿cuál de los tres indicadores trabajarían ustedes?
Yo creo que Profe, sería en el de mi caso, incidencia. el de frecuencia. Yo el de frecuencia, profe, digo yo el de En mi frecuencia. caso, el de frecuencia, sí. Ok, vamos a Porque hacerlo por De votación. A ver, por votación, para entender. frecuencia, Ajá. profe. ¿Quiénes votan por trabajar el índice de incidencia? Henry y Helen. Ok, muy bien. ¿Quiénes votan por trabajar el índice de frecuencia? Miriam, Gabriela, Yo sí. Jacqueline, ajá. Ok, Brian, ajá. Gabriel también. Ok, muy bien. Profe, yo también trabajaría el de frecuencia. Perdón, profe, Yo se también, se profe, el de me frecuencia. perdieron las reacciones. Ok, tranquila. Igual yo, Ok, profe, igual yo, el de ok. frecuencia. ¿Y quién trabajaría el de gravedad? ¿Hay alguien que trabajaría el de gravedad? Igual yo, profe. Ujú. Ok, muy bien. Vean que Sí, la mayoría de profe. ustedes tiene razón. ¿Cuál es el que debería trabajarse bajo esas circunstancias? La frecuencia, ¿verdad? O sea, nuestra actividad para bajar accidentabilidad tiene que estar enfocada en disminuir la cantidad de accidentes. No qué tan graves, sino disminuir la cantidad. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que ir a trabajar. Después, obviamente, ya ustedes tienen que ir a ver cuando ya se ha logrado estabilizar la frecuencia. Ahora sí, ustedes siguen entre entre las otras, la gravedad o la incidencia, ¿cuál voy a trabajar? Pero vean que entonces el análisis de esos datos que ustedes hicieron me debe permitir concluir esas cosas. O sea, decir, tenemos una tendencia a la alza en la incidencia, pero es muy plana o no tiene mayor crecimiento, pero tenemos una frecuencia que sí tiende a una alza sostenida. La gravedad se ve impactada por 2 o 4 accidentes ahí muy puntuales, pero el resto del año iba todo bien. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad aquí? Trabajar sobre el índice de la frecuencia. O sea, uno debería llegarle a un gerente a decirle así, ¿no? No es solo decirle estamos jodidos, estamos mal, nuestro índice de frecuencia anda volado, la industria andaba por un lado y nosotros andábamos por el otro, sino decirle, ahora sí, ¿qué hacemos con esto? ¿De qué tan jodidos estamos? ¿Cómo lo vamos a resolver? Ujú. Y de ahí aparecen las actividades que generan tu indicador de liderazgo, tu indicador de mejora. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver, vamos a hacer una actividad para mejorar la retención del personal, por ejemplo, esa actividad de retención del personal, o sea, ¿qué quiere decir? Vamos a intentar hacer que la gente se quede más tiempo con nosotros para que no esté saliendo gente y entrando gente sin capacitación y sin formación y que se nos hace un descontrol y tienen accidentes porque no tienen una sostenibilidad en el puesto. No les podemos llegar a dar la capacitación que se ocupa porque ya se han ido, por ejemplo. Y vamos a intentar entonces trabajar esa retención y decir, vamos a hacer eso y nuestro indicador de mejora o nuestro indicador de liderazgo va a ser por mes cuántas salidas por mes, por ejemplo. ¿Cuántas salidas de personal estamos teniendo por mes?
porque si mi trabajo con la actividad que yo voy a hacer se hace bien, yo debería estar teniendo cada mes menos salidas, ¿verdad? Porque la gente se quiere quedar, la gente se queda en el trabajo. Ese indicador de retención, ¿sobre cuál índice actuaría? ¿Sobre el índice de incidencia, sobre el índice de frecuencia o sobre el índice de gravedad? ¿Qué creen que afecta más? O sea, puede afectarlos todos, pero hay uno que lo afecta más. Para ¿Cuál mí creen? de frecuencia, profe. El de frecuencia para mí, profe, también. Ujú. Pues déjenme decirle que es el de incidencia. Porque recuerden que la incidencia tiene que ver con el número de personas. De personas. Exacto. Si yo estoy teniendo salidas y entradas todo el tiempo, vaya a estar variando ese número de personas ahí y no va a ser estable. Entonces, las horas hombre pues también van a ser inestables y no nos van a permitir hacer ese trabajo de intervención. Entonces, actúa sobre sobre el índice de incidencia, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Profe, Ujú. entonces ese índice no me serviría proponerlo a mí si vamos a trabajar es sobre el de frecuencia, ¿verdad? Correcto, ¿no? Esa actividad y ese indicador no me Sí, serviría no porque va a serviría. trabajar sobre el de incidencia. Exacto. Ujú. Ahora sí, vamos a ver. Aquí vamos a ir a voluntarios. A ver, ya nos dimos cuenta que el problema para todos está en el indicador de frecuencia, ¿cierto? Eso es lo que nos está jalando el pelo. Muy bien. ¿Quién quiere ser un voluntario para conversarnos sobre una de las estrategias o indicadores de liderazgo que propuso para poder analizar si está bien o está mal? Por ejemplo, para el indicador de frecuencia. Un voluntario, una voluntaria, Ronald. Muy bien, adelante. Ok, profe. Bueno, Cuéntanos. Ajá, como dije, ¿verdad? Tengo muy mala señal acá. no te Este, preocupes. pero bueno, yo lo atacaría de forma con el indicador de inspección, ¿verdad? O de aviso oportuno de incidentes. Ok. ¿Por qué? Porque entonces voy a crear en la población trabajadora una Ujú, cultura de prevención ok. entre ellos. Entonces, con eso vamos a atacar, o sea, todos van a andar más alerta, ¿verdad? Ujú, De mantener ese indicador y por ujú, ende no se va a dar tanta oportunidad para que ocurran los accidentes, porque todos van a andar como, mira, tenemos que tener pendiente este indicador, ¿verdad? De condiciones de riesgo. ok, y el indicador, como esa es la actividad, ¿cierto? Del aviso Ujú. oportuno de condiciones de riesgo. ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber si está bien o está mal, por ejemplo? Si está O- mejorando o está... Ujú, Ok, sería viendo la accidentabilidad ujú, del mes anterior, ¿verdad? La ujú, cantidad de accidentes del mes anterior ujú, versus ujú, la cantidad de avisos oportunos ujú, de este mes que pudieron haber sido accidentes. Entonces, ujú, restarle todos esos casos al mes anterior. ujú. Ok, puede ser, sí. En este caso sería al número de accidentes, restarle los avisos oportunos, a ver cuánto es. Ujú. Correcto, Y entonces, entre más cercano a cero, es mm, mejor. correcto. Ok, muy bien. Entonces, ¿sobre qué indicador creen ustedes que afecta esta actividad
que propone Ronald sobre cuál de los indicadores de cumplimiento está afectando. Ujú. Cuéntenme. El de frecuencia. El de El frecuencia. de, Ujú. Muy bien, exacto. ¿Por qué el de frecuencia? ¿Por qué creen que sí impacta, sí impacta el de frecuencia directamente? Por la cantidad de empleados, profe. Porque, Mm, porque está evitando o porque está bajando el número de accidentes que se tuvieron en el periodo anterior, o el mes anterior. Entonces, si mm, tenía una frecuencia de 40 accidentes o 10 accidentes en el mes, a la hora que reporto condiciones inseguras o avisos oportunos, ¿verdad? De posibles accidentes, entonces voy a hacer que esa incidencia de 10 accidentes por mes me baje a 8, a 6, a 5. ok, sí, básicamente lo que uno trabaja ahí sobre el supuesto, ¿verdad? De decir, si yo aviso de forma oportuna sobre una condición de riesgo y se corrige, ojo, ¿verdad? Y se corrige, eso quiere decir que eso puede evitar un accidente, ¿cierto? Porque estamos bajo el supuesto que todos estos accidentes fueron condiciones de riesgo que no vi a tiempo. Nadie lo vio llegar y pasó. Entonces, bajo ese supuesto, ¿verdad? Estoy entonces interviniendo la frecuencia porque le estoy diciendo, cada aviso oportuno de una condición de riesgo es un accidente menos en ese mes. Cada aviso oportuno de una condición de riesgo y su corrección es equivalente a un accidente menos. ¿Tiene sentido? Sí, Sí. profe. Ok, muy sí, bien. ¿Cuál sería otra actividad que ustedes propusieron? A ver. Ujú. Porque pueden haber muchas que en realidad tengan impacto. Ujú, Profe, bueno, una de las que yo propuse me parece que es muy parecida a la del compañero Ronald, ujú. que era hacer la evaluación de riesgos más frecuente Ajá, ok. o ver con qué frecuencia se hacía la evaluación de riesgos en cada área de trabajo. Ujú. Entonces, evaluación de riesgos. Por ejemplo, si se hacía mensual, lo que vos estás proponiendo es el aumento de la frecuencia de la evaluación de riesgos, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. De la frecuencia de la evaluación de riesgos. ¿Y cuál sería el indicador que vas a usar para esa actividad? ¿Cómo vas a saber si realmente eso está mejorando el indicador de frecuencia o está impactando positivamente? ¿Mm? ¿O está bien o está mal? Ujú. Profe, de ahí, no sé si podría ser la resolución de riesgos, el número de acciones ejecutadas Ujú. dividido por el número de riesgos encontrados. Muy bien, excelente. Controles y acciones ejecutadas, ¿verdad? Y si lo divide entre los riesgos que se encontraron en esas mismas evaluaciones de riesgo, pues me va a dar, lo ideal es que sea 100%, ¿cierto? Sí, O sea, que el 100% de los controles sea igual al 100% de los riesgos, ¿cierto? Ya cuando los controles son menos que la cantidad de riesgos, ahí sí ya no es tan agradable porque quiere decir que estoy ejecutando de forma deficiente.
los riesgos se me están quedando ahí sin control. Eso está bien. Y es una acción que impacta el tema de frecuencia, que impacta el tema de incidencia o que impacta el tema de gravedad. Incidencia. Para mí sería como frecuencia, pero no sé si estaré. Ujú, Frecuencia. ujú. Correcto. Es la frecuencia también, porque no va a depender de la cantidad de personas que están ahí, de lo bien que están o de la formados o la capacitación que tengan, ¿cierto? Sino que lo que va a determinar es qué estoy resolviendo a tiempo, ¿cierto? O sea, qué condición que puede generar un posible accidente, yo lo estoy resolviendo a tiempo. Entonces, claro, actúa sobre la frecuencia. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar a conocer su indicador de liderazgo, su actividad de liderazgo que propuso para analizarla o para encontrarle el indicador? Ujú. O si no lo tengo muy claro y quiero ver si está bien o si cómo sería bien, adelante, ¿sí? Bueno, yo puse varios, pero, por ejemplo, puse encuestas de clima de seguridad, pero no sé si cabe dentro de Ok, esos. encuesta de clima de seguridad. O sea, ahí estoy preguntándole a la gente qué tan bien está, ¿no? ¿Cómo Exacto, se siente? ¿Qué tan cómodo está con el sistema de salud y seguridad que estamos teniendo? exacto. Bien, ¿cómo lo vas a medir? Eso es lo que me cuesta comprender. Tengo la idea, pero eso, el indicador es lo que me cuesta como poner, porque ahí puse un montón de posibles medidas, pero el indicador es lo que me cuesta. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Ok, ¿quién le ayuda a Helen para determinar cuál podría ser una forma objetiva de medir el resultado de una encuesta de clima de seguridad? Ujú. Tal vez la cantidad de encuestas llenadas dividida por las encuestas faltantes. No, Mm, o cantidad, ok, ujú. cantidad de aspectos a tomar en cuenta, ¿verdad? Digamos, comunicación oportuna, eh, incidentes o, no, perdón, acciones tomadas, Ujú. ¿verdad? Y otros obteniendo nota mayor a 80. Ok, muy bien. Entonces podría ser, ok, para resultar en el clima sobre la encuesta, bueno, ese puede ser nota de la encuesta. Ujú. Ese puede ser un primer indicador, la nota de la encuesta, lo que vos digas, ok, ¿cuántos tenemos? De todos los factores que estamos evaluando, ¿cuánto estamos saliendo en positivo? El 70%, el 50% o un 90%, ¿verdad? Ahí va a depender del diseño de la encuesta de clima. Muy bien. Y cuando yo quiero medir el impacto, porque ahí me voy a dar cuenta a nivel de diagnóstico, que eso está muy bien, porque ahí me voy a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal estoy. Y cuando hablamos de impacto, ¿cómo podríamos medir el impacto de una encuesta de clima? Yo podría medir el impacto, como ustedes varios lo mencionaron, que es básicamente cuántas acciones o programas se implementaron o se mejoraron, por ejemplo, entre o de acuerdo con
la cantidad de hallazgos de esa encuesta de clima. O sea, que decir, hubieron 100 hallazgos y de esos 100 hallazgos se resolvieron 20. O de esos 100 hallazgos se resolvió solo uno. Solo un líder ahí hizo una actividad con su gente y retroalimentó, hizo esto. Este otro puso en funcionamiento un tema de revisión de herramientas y tal para mejorar esto, tarata. O sea, ahí me puedo impactar. ¿Por qué? Porque quiere decir, estoy encontrando algo en la encuesta de clima. Eso es diagnóstico, la nota. Pero, ¿qué estoy haciendo yo con la nota? Es lo que me ayuda a medir el impacto. Ahora sí, la encuesta de clima de seguridad actúa sobre el índice de incidencia, sobre el índice de frecuencia o sobre el índice de gravedad. ¿Ustedes qué opinan? El de frecuencia. Para mí como que el de incidencia, profe. Ok, ¿los demás? Si no es gallo, es gallina. Para mí sería incidencia. Sí, para mí también incidencia, a lo que me voy entendiendo. Eso, excelente. Así es. Es el índice de incidencia. No andamos tan perdidos, profe. Ay, no. 50-50. ¿Por qué el índice de incidencia? Porque recuerden que el índice de incidencia depende de qué tan bien están las Personas. personas, Sí, correcto. trabaja Y sobre la- las personas. exacto. Y la encuesta de clima trabaja sobre el comportamiento de la gente. Bueno, Sí. sí. Las acciones que salgan de esa encuesta de clima, esas acciones de mejora, pueden estar impactando justamente esa percepción de la gente y ese comportamiento. Entonces, por eso es una acción que uno podría justificar ante un índice de incidencia alto, por ejemplo, o un tema de tendencias, ¿no? De tendencia de incidencia que antes estaba muy bien y de repente todo el mundo se accidenta. Ya no son los mismos que siempre se accidentaban, sino ahora todo el mundo. Entonces ya ahí te vas dando cuenta de digamos, un cambio en el patrón de comportamiento de la gente, algo pasó y yo tengo que ir a impactar algo que realmente actúe. Muy bien. Helen, ¿quedó claro? Sí, profe, ahí voy. Me Ok. cuesta un poco. No, pero está bien. Colocaste una muy buena actividad y ya tienes un indicador y ya sabes cuál sería el que va a actuar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna actividad que quiera que revisemos? Ujú. Profe, yo ahí sí estoy como un poquillo, por más que le doy vueltas, pero yo era como más como formación Ok, eh, de, bueno, formación de normas preventivas para cada accidente e incidente. ok. Eso lo que vos quieres decir es como procedimientos, como normas. Ajá, Ok, ajá, muy bien. Diseño, ¿verdad? De normas. Ok, no ajá. teníamos normas y vamos a diseñar normas. Ese diseño de normas, ¿cómo se mediría el impacto, por ejemplo, de la normativa, de la aplicación de la normativa sobre las condiciones de accidentabilidad de la gente? Ujú. ¿Cómo se podría medir la eficacia de una normativa que se instala, por ejemplo? Yo ahí sí estoy, profesor. No, sí tengo, vamos, como una idea puede ser, Ujú. mm, Obviamente uno puede mencionar, perdón que te interrumpa, uno puede tener para una actividad varios indicadores. No pasa nada.
Uno puede tener varios indicadores que midan porque a veces son actividades muy complejas. Entonces, con un indicador mides una cosa, con el otro indicador mides otra, y eso es válido. Por ejemplo, si la gente sigue la norma, eso es muestra de un impacto, ¿sí o no? Sí, O si la gente no sigue la norma, es una muestra de un impacto también. sí, Sí, ¿verdad? Sí. Uno positivo y otro negativo. Entonces, por ejemplo, podría ser número de hallazgos o incumplimientos, ¿verdad? Durante las inspecciones de salud ocupacional. ¿Tiene sentido? O sea, si yo voy a formar a la gente, diseño las normas, lo que tengo que seguir a hacer es ir a ver si se está cumpliendo. ¿Cómo lo hago? Ir a identificarlo mediante una inspección. ¿Tiene sentido? Y ahí Sí, veo pero si la gente lo está haciendo como dice que se tiene que hacer, ¿verdad? Como la norma dice que se tiene que hacer. ¿Cómo sería ese indicador para que sea positivo? El número de hallazgos tiene que ser muy grande o muy pequeño. muy pequeño. Pequeño, Positivo. pequeño para que sea positivo. Sí, porque sería como medir Pequeño. el número de normas que uno está dando por ver cuántas se están cumpliendo o no Eso, se están cumpliendo. exacto. Entonces tiene que ser lo más pequeño posible porque quiere decir que la gente va haciendo las cosas como se debe. Entre más hallazgos, que probablemente eso es usualmente lo que pasa cuando uno instala una norma, se forma la gente, se instala la norma, hay un periodo como de resistencia al cambio y en ese periodo se disparan los incumplimientos. Si antes lo hacía más o menos cumplía, cuando se instala la norma, se disparan los incumplimientos porque la gente se resiste. Entonces eso es esperable, pero luego debería haber una caída, ¿cierto? O sea, si positivamente estamos impactando, debería haber una caída. Ahora sí, el incumplimiento o el más bien el seguimiento de una norma previene accidentes. Sí, 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 ¿verdad? Ahora sí, ¿qué impacta ese seguimiento de una norma? Impacta en la frecuencia, en la incidencia o en la gravedad. el índice de frecuencia, profe. Muy bien, exacto. El índice de frecuencia, porque quiere decir que como yo voy haciendo la tarea como dice la norma, la expectativa es que no hayan accidentes durante esa frecuencia de acción. Durante esa secuencia no deberían aparecer. No depende de la persona que lo está haciendo, depende de si se sigue o no la norma. ¿Tiene sentido? Sí, claro ¿Sí? que sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, recordando, chicos y chicas, para Costa Rica, nosotros en todas las empresas tenemos indicadores que son de cumplimiento e indicadores que son de liderazgo. ¿Cuáles son los que son obligatorios? ¿Cuáles eran los que son obligatorios para calcular en todos los centros de trabajo? El de incidencia, el de frecuencia y el de gravedad. Muy bien, correcto. Esos son los 3 indicadores de cumplimiento, ¿verdad? Que es obligatorio que todas las empresas calculen y analicen, ¿verdad? O sea, porque no es solamente tirar el grafiquito o la tabla con los datos, es analizar y plantear acciones de si eso se está saliendo de control, por ejemplo, como lo que ustedes hicieron, ir a analizar esos indicadores e ir viendo. Cuando uno lo hace mes a mes,
obviamente es más fácil, porque uno mes a mes puede ir controlando más. En cambio, si yo voy a ir a hacer el análisis del indicador un año después o 6 meses después, yo ya no tengo oportunidad de mejora, porque han sido 6 meses que no aproveché para hacer algo, ¿verdad? O por ejemplo, si fue el primer mes que pasó algo, son 5 meses que yo no aproveché para corregir. Entonces, el indicador de cumplimiento es un indicador que se tiene que llevar de forma mensual y por eso es obligatorio. Porque si yo no los calculo frecuentemente, puedo estar perdiendo ese tiempo de acción y de control. Porque recuerden que no es un número mágico. O sea, los accidentes no se eliminan porque uno haga una varita, ¿verdad? Y le eche polvo de estrellas a la gente. Los accidentes para prevenirlos, llevan su trabajo. Y por tanto, si yo tengo indicadores que son tardíos, indicadores que no llegan o indicadores que no son exactos, yo al final no voy a poder hacer realmente algo que de verdad impacte a la gente. Porque, por ejemplo, si me dicen es que salud ocupacional no hace nada, aquí esto no ha cambiado los 3 años y tal, pero resulta que no se han ni siquiera revisado los indicadores. ¿Cómo se va a saber qué se tiene que cambiar? ¿Cómo se va a saber qué se tiene que impactar o trabajar? No lo vamos a saber si no se calculan, ¿verdad? O si yo los calculo al final del año, solamente cuando me los pide el informe de la Comisión de Salud Ocupacional. Y no se vale, porque igual anualmente hay que meterlos en el portal de centros de trabajo y se tienen que transmitir al Ministerio de Trabajo. Con esos datos se alimentan las estadísticas de aquel folleto que ustedes vieron. Con esos datos se alimentan las estadísticas anuales. ¿Y qué pasa si yo me espero hasta el final del año para hacer el cálculo de todos los indicadores? Eso es un trabajo que está sirviendo para algo. De ahí no, profe, porque no pueden corregir nada. Nada más lo que hacen es calcularlo para mandarlo y listo. Exacto. O sea, ya no hay tiempo, ya todo pasó, ya lo que pasó, pasó. Y no hay forma. Y a veces sucede que se hace el cálculo para mandar el informe y ni siquiera se toma el tiempo para analizar qué pasó ese año, para intentar proponer algo para el siguiente año. Entonces, esas son cosas que realmente son acciones que yo sé que puede ser muy tedioso y que algunos de ustedes tuvieron algún pequeño obstáculo a la hora de hacer los cálculos, a la hora de identificar, de analizar, pero eso es como un músculo que hay que entrenar, ¿no? Es un músculo que hay que hacer, hacer, hacer. No pierdan de vista que esos son cálculos de gestión que se tienen que llevar, porque muchísimas veces lo que sucede con los profesionales de salud ocupacional es que se ahogan en un mar de actividades operativas, yo les digo apaga incendios, porque empiezan a buscar conatos de incendio y empezar a apagar todos los días para ver, uy, salió esto y salió esto y ahora me piden esto y ahora esto otro. Se llenan de actividades operativas que las estratégicas, como esta gestión de indicadores, la van dejando. La van dejando para después, para después y para después. Así que hay que tener esos cuidados. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Con los indicadores, entonces, de cumplimiento, ahora nos queda un poco más claro.
Creo que Sí, tengo que profe. seguir A trabajando mí en ese mi caso, músculo. Ujú. en mi caso sí me queda más claro, profe, porque bueno, las primeras clases y cuando nos dejó esa tarea yo estaba más perdida que yo decía, no, yo tengo que ver qué hago porque no entiendo apenas nada. Y ya con estas fórmulas sí, bueno, se me complicó por el tema, ¿verdad? De las horas hombre ahí, que con la trampa, caí en la trampa, pero el tema de la fórmula sí me gusta. De hecho, que cuando yo saqué el colegio, que fue hace poco, me gustaba mucho la que era matemáticas y quería estudiar matemáticas, pero no se me dio. Pero sí es bonito los cálculos. Ok, muy bien, excelente. Ok, recuerden que esta es como la sesión, la quinta sesión que yo les decía, esta es una sesión adicional para tratar de cerrar el módulo bien, ¿verdad? O sea, hoy nos tocaba iniciar el módulo número 2, pero justamente lo extendimos una semana más, ¿se acuerdan? Para tratar Sí, de cerrar directamente todo bien clarito. Entonces, el indicador de cumplimiento para todos sí está claro. El indicador de frecuencia, el indicador de incidencia, el indicador de gravedad. sí, profe, la fórmula es bastante concisa, lo que falta es como y colocar los datos bien, porque la fórmula será la misma para todos los casos. El detalle es la interpretación de la información, ¿verdad? Porque es ahí donde nos juega una mala pasada. Yo ahora estaba calculando el de frecuencia con el total de horas trabajadas por todos los trabajadores. Y esas pequeñitas palabras, porque ahí muy claro decía por persona. Es lo que lo confunde y le puede generar un mal resultado, ¿verdad? Porque las fórmulas son muy claras, muy concisas, la información es solamente de colocar, pero es el tema de interpretación de la información, ¿verdad? Adicionalmente, uno lee tantos números en enero, tantos accidentes, incapacidades, tantas horas, entonces, de verdad, se le va haciendo ahí como un nudo mental, matemático, pero más que todo es el tema de interpretación, de leer cuidadosamente para poder colocar la información donde corresponda. Pero las fórmulas sí me quedaron bastante bien. Lo que me cuesta es esto que estábamos haciendo, porque a mí tengo muchas ideas, como ahorita lo de la encuesta, pero sacar un indicador a través de eso es lo que me cuesta un poco, pero creo que es parte del proceso de aprendizaje y espero ir mejorando poco a poco. Sí, claro, y obviamente cuando ustedes estén, obviamente en un departamento de salud ocupacional no van a estar solos y solas, ¿cierto? O sea, si van a tener que ir a presentar una acción como esto, ¿verdad? Que dicen, bueno, presente las estadísticas en el comité de gerencia. Vas a ir a presentar las estadísticas, pero mi recomendación es que no vayan solo a presentar las estadísticas, porque los gerentes quieren soluciones, no que les lleven problemas. Y si le lleva un problema, asegúrese de llevar aunque sea una propuesta de solución. Entonces, si ustedes van a presentar la estadística y ya se ve ahí un problema que ustedes interpretaron y eso es lo que tienen que ir a exponer, probablemente va a haber un gerente que va a decir, ¿y eso entonces qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué tenemos que hacer para bajar eso? Bueno, nuestra propuesta como equipo es hacer esto, 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 que lo vamos a medir así, así, así. Eso los posiciona a ustedes en un nivel diferente a una persona que simplemente llega y dice, bueno, es que eso todavía no lo hemos pensado. Sí, el indicador salió mal, pero de aquí no hemos pensado cómo hacer para la próxima semana que inicia el mes, que inicia el próximo mes, cómo vamos a hacer para que el próximo mes sea diferente. No lo hemos pensado y faltan 3 días. Entonces, es muy, muy, muy importante que uno lleve no solamente la detección del problema en la estadística, sino también una propuesta de solución. Y para eso son los indicadores de liderazgo.
Usualmente, cuando nosotros tenemos indicadores de liderazgo, son buenos especialmente para eso, para resolver problemas. Y número 2, cuando tenemos una cultura muy desarrollada. Cuando nosotros tenemos una cultura muy desarrollada en una empresa, ya los indicadores de incidencia, de frecuencia y de gravedad están controlados. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la empresa donde trabaja Miriam, que es una empresa médica con muchísimos años y que tiene una cultura gringa muy fuerte con el tema de salud y seguridad y está muy controlado por el tema de la FDA de Estados Unidos. Entonces, los indicadores siempre son planos. Otra vez cero, otra vez cero, otra vez cero. Eso, cuando empiezas a tener esos resultados planos, la gente se desinteresa. ¿Por qué? Porque otra vez cero, o sea, parece que no estamos haciendo nada. Cero. Aquí no hay que hacer nada. Y estamos obviando detrás todo el trabajo que estamos haciendo para que eso no pase. Y por eso ahí se deben crear indicadores de liderazgo, o sea, indicadores positivos, que demuestren que sí estamos haciendo, que demuestre que ese 0, 0, 0 en realidad viene de un esfuerzo atrás, ¿verdad? Por ejemplo, un indicador de liderazgo son todos esos que ustedes mencionaron para actividades formativas específicas o actividades de corrección o de mejora específica. Pero también cuando uno tiene una cultura ya tan desarrollada, puede montar indicadores de liderazgo permanentes. Por ejemplo, hay un programa en algunos de los, en una industria médica parecida a la de Miriam, fue como la primera industria médica que instauró un programa de indicadores de liderazgo y entonces colocó el indicador de equipo superestrella. Y entonces, ¿qué era el indicador del equipo superestrella? Era un programa en el cual el equipo superestrella era cada cuadrilla de cierto tipo de máquinas. O sea, para cierto tipo de proceso había un grupo de trabajadores, para otro grupo de proceso había otros trabajadores. Todos eran liderados por alguien diferente, aunque estaban en el mismo cuarto limpio, pero eran diferentes. Y entonces, lo que hicieron fue ponerlos a competir. ¿En qué sentido? El equipo estrella era el equipo que en la primera fase detectaba más condiciones inseguras y propuestas de solución. Cuando ya comenzó a pasar que ya todas las acciones y todas las condiciones ya se identificaron, ya no hay más de dónde agarrar porque se resolvió y la planta está súper bella, prácticamente brilla, ¿verdad? Hay prácticamente destellos así de lo limpia que está. Entonces, ya comenzaron en la segunda fase, que la segunda fase fue, muy bien, el equipo estrella es aquel que encuentra mayores oportunidades de mejora en el proceso. Mayores oportunidades de mejora en el proceso o mayores cambios para hacer el proceso más sencillo, más fácil y más seguro. Y así iban adecuando fases. Por ejemplo, en la tercera fue, por ejemplo, ya era el equipo superestrella, era el equipo que planteaba la mejor estrategia de formación para sus equipos de trabajo.
Y después fue, ok, ¿cuál es el equipo superestrella? Era básicamente, se elegían a ciertas personas de todos los equipos y iban y desarrollaban una intervención a un proceso en específico y no salían de ahí hasta que encontraron una forma de hacerlo más sencillo, más fácil y más seguro. Entonces, vean que son un montón de acciones que eran medibles porque puedes determinar cuántas acciones y condiciones inseguras detectas en la primera fase, la segunda fase, ok, cuántos cambios y mejoras de procesos se obtuvieron, hasta se puede demostrar en ahorros de dinero de tanto, por eso que estamos detectando. Y la cuarta fase, que es, ok, cuántas personas capacitamos, ¿verdad? Cuántas horas se invirtió o similar, o el indicador de formación que fuesen a utilizar. Y en la quinta, por ejemplo, es, ok, ¿cuánto fue el porcentaje de mejora de esa intervención, de ese proceso? De 0 a 100, ¿cuánto se intervino? ¿Y qué tanto representa una mejora para el proceso a como estaba? Representa una mejora del 5%, del 2%, del 10%. ¿Tiene sentido? Sí. Ok, esos indicadores son indicadores de liderazgo que no son obligatorios, como les decía, pero que uno ya tiene que ir empezando a ver si tienes una cultura que ya está muy desarrollada y vos dependes todavía del indicador de incidencia, de frecuencia y de gravedad. La gente se va a desanimar. La gente va a empezar en un estado de apatía y la gente podría pensar y caer en el falso sentido de seguridad. Es decir, ya por sí lo estamos haciendo bien, ya no hay nada que hacer. Y eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, si ya vos empiezas a ver que se va desarrollando la cultura de tu empresa, hay que ir a asegurar que propongas temas positivos, proactivos de liderazgo, ya no intervención de la reducción de accidentabilidad, sino más bien actividades que vayan hacia la mejora, hacia el fortalecimiento. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes llegan y detectan que hay un nivel de cultura, por ejemplo, de supervisión, ¿se acuerdan la cultura de supervisión? ¿Qué tipo de indicadores propondrían ahí ustedes en una cultura de supervisión? Vamos a ver, voy a chacalear. Y vamos a ver. Jennifer, en una cultura de supervisión, ¿qué indicadores Profe, yo todavía ando todavía llevarías? con ese tema realmente. ¿Sabes cuál El, es la cultura de supervisión? Ajá, ¿cuál era? profe, el de Ajá. aviso oportuno de acciones inseguras. Ok, ok. ¿Será que nos da en una cultura de supervisión? Profe, pero esa más bien no es la que No, uno le cae mal a todo el mundo. sí, el Sí, zapillo de salud ocupacional. Sí, claro, pero exacto, dependen de nosotros solo. exacto, dependen de nosotros. Entonces, puedo ir a implementar directamente un indicador de liderazgo. Ahí. Mm, No creo. No, es está difícil, difícil. ¿ah? Porque si la cultura depende de mí, entonces quiere decir que la accidentabilidad no debe estar bien controlada, ¿cierto? Cierto. Porque va a depender de mí y si yo no estoy o si yo acabo de llegar y yo no voy a poder controlar todas las áreas las 24 horas del día, ¿cierto? Entonces probablemente la accidentabilidad no va a estar trabajada
Entonces ahí tienes que ir a asegurar que se intervenga con acciones de mejora, ahí sí, lo que ustedes decían, y un indicador de esa mejora, pero ligado a el indicador de frecuencia, de incidencia o de gravedad que estemos tratando de intervenir, ¿verdad? Ahora, si yo llego como asistente y lo primero que identifico al evaluar el tipo de cultura, veo que es una cultura independiente. ¿Se acuerdan cuál era la cultura independiente? Sí, la que los trabajadores realizaban su trabajo sin necesidad de estarles indicando lo que deben hacer, ¿no? Muy bien, y que tienen un nivel de autocuidado, ¿verdad? O Exacto. sea, yo me cuido porque yo sé que tengo que cuidarme. Ya ha llegado a ese nivel. ¿Qué tipo de indicadores priorizarían ustedes a ese nivel? Mm, el de frecuencia, ¿no? El de incidencia. La incidencia, profe. El de Ok, incidencia. muy bien, podría ser el de incidencia porque depende de las personas, ¿cierto? Ok, hoy sí se me olvida, se me olvida. Muy bien. Y ahora, a ese índice de incidencia yo le trabajaría ¿verdad? El seguimiento y además le incluiría un indicador proactivo o de liderazgo para la mejora, Ujú, ¿verdad? continuo. Exactamente. Y ya cuando eso se logre, por ejemplo, ya ahí sí yo podría decir, ah, no, es que yo ahora me quiero pasar al siguiente nivel de cultura. ¿Cuál es? El siguiente nivel de cultura después del independiente. Profe, no sé cómo es el nombre correctamente, pero es el que se cuida él y trata de cuidar a las demás personas también. Muy bien, correcto. O sea, ese es el interdependiente. O sea, Interdependiente, sí. que dependen de todos, que nos cuidemos todos. Exacto. Entonces, ahí yo ya sí comienzo a llevar indicadores que más allá de los indicadores de frecuencia y tal, yo me enfoco en los indicadores de liderazgo para intentar pasarme a al siguiente nivel de cultura. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a programar esas actividades proactivas y su indicador para identificar si me logro pasar a que la gente ya no solamente se cuide a sí misma, sino que cuide a los Demás. demás. Y así es como uno va relacionando el tema de cultura, el tema de desarrollo de salud y seguridad dentro de una empresa y la gestión de los indicadores. Yo comienzo siempre de forma básica con un indicador de cumplimiento, o sea, si nosotros dijéramos, esta es la pirámide, ¿verdad? Y en esa pirámide, ¿con cuál tengo que empezar? Si es una empresa que apenas tiene un nivel muy bajo, Mm, ¿cuál indicador vamos a usar? ¿Cuáles indicadores tengo que dar seguimiento? A los indicadores de Al de frecuencia, de Frecuencia. cumplimiento. Al de cumplimiento. frecuencia, de exacto. incidencia y al de gravedad. Muy bien, Y esos serían los de correcto. cumplimiento. Muy bien, exacto. Ahora sí, ok, esa es como la más bajita, ¿cierto? O sea, Ujú. yo siempre tengo que comenzar con por lo menos con eso. Ya cuando la, digamos, la gestión de los indicadores de cumplimiento comienza a mejorar, ¿verdad? Entonces yo ya ahí, además de los indicadores de cumplimiento, ¿verdad? Más al menos un indicador de liderazgo, Ajá. ¿verdad? Sí. Que demuestre mejora. Ah, Ajá. Ahora sí,
Cuando yo ya tengo, resulta que yo ya tengo es un proceso que está demostrando bastante trabajo, ¿cierto? Entonces, yo voy o bastante, en este caso, desarrollo, ya las personas, ese indicador de liderazgo, pues fue efectivo y estamos muy bien, pues ahora sigue el indicador ahora sigue la última etapa, que sería cuando yo ya pasé por las etapas y ahora lo que quiero es simplemente pasarme de una zona de cultura a la otra, de una zona alta de cultura hacia la siguiente. Ahí yo me tengo que enfocar en solo indicadores de De liderazgo. De de liderazgo. liderazgo. Correcto. O sea, no es que yo dejo de calcularlos, los sigo calculando, pero si hago las cosas bien, probablemente van a seguir siendo 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Ujú. Entonces, a los que yo les tengo que meter mucho el hombro, el análisis, el tiempo, van a ser a los indicadores de liderazgo, porque son los que te van a permitir consolidar, mejorar o fomentar en la cultura y en la empresa. Ahora sí tiene sentido. Mucho. Sí, profe. Sí. Esos de liderazgo van a estar como previniendo que vuelva uno a bajar a estos de cumplimiento. Claro, porque eso es lo que suele pasar cuando uno ya como que entra en un estado de confort. Exacto. Ya llegamos a 0 y ya se relajan. Entonces, lo que no están contemplando es que la mayoría de las empresas empiezan a pasar para abajo. O sea, y empieza a moverse la cultura hacia abajo porque la gente ya se relaja, se vuelve apática, algo pasó y ya con solo un problema ya hubo un tema de relaciones interpersonales y entonces es muy fácil que una empresa empiece a bajar del nivel de cultura y que todo lo que había logrado resolver se cayó. Por ejemplo, una de las empresas o la primera empresa en la que yo comencé a trabajar de forma regular fue una empresa en la que yo llegué y a pesar de que llevaba 25 años en el mercado, ellos ni siquiera tenían indicadores de cumplimiento calculados con 25 años y muy grande porque tenía 700 y resto de trabajadores. Entonces, a veces el que sea muy grande no quiere decir que realmente ya haya tenido un nivel de desarrollo, eso no es cierto. Y comenzamos a trabajar y trabajar y trabajar. Cuando yo ya me fui, ya habíamos llegado a esta fase de aquí, que era en la cual ya estábamos pasando de el indicador de liderazgo de mejora a el tema de indicador de liderazgos. Cuando eso yo ya me fui. ¿Qué pasó? Después de que me fui yo, parece que fueron llegando muchos profesionales de salud ocupacional, pero que no se quedaban. Entonces, a los 6 meses ponían la renuncia y se iban. A los 3 meses ponían la renuncia y se iban. Y así tardaron 1 año y medio. ¿Ustedes creen que se pudo sostener ese nivel de cultura 1 año y medio? No, se vino abajo. No, nada más. Se vino abajo, exacto. Entonces, la empresa tuvo que volver a pasar otra vez. Hubo una persona que ya estuvo 2 años y bueno, logró aguantar y empezar a subir un poquito, pero esa persona también se fue. Y ahora son las horas en que esa empresa no tiene en realidad a nadie de salud ocupacional. Están ahí siempre justificando ante el Ministerio de Trabajo que no tienen a nadie de salud ocupacional porque nadie se quiere ir, porque ningún profesional acepta la oferta.
Obviamente porque son condiciones que no son atractivas. Entonces, obviamente por eso nadie se quiere ir. Y se lo están aceptando, pero no por mucho tiempo. ¿Y eso qué hace? Que básicamente todo lo que habría logrado, todo lo que logré yo, todo lo que logró la otra persona, eso ya no está, porque no se logró sostener en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante que las empresas y, por ejemplo, que uno intente que el sistema se sostenga lo más que se pueda en el tiempo, porque es lo único que me va a permitir subir. Si no, en cualquier momento se baja. En cualquier momento se baja porque eh, de ahí se puede sostener por un tiempo. Por ejemplo, o sea, yo me voy y resulta que en 3 meses, por ejemplo, 6 meses como máximo, encuentran a otra persona. El sistema puede sobrevivir, pero si yo pasa un año entre que yo me fui y volvió la otra persona, o pasa un año y medio entre que yo me fui y volvió otra persona, ya eso, ningún sistema sobrevive. Porque la gente, como no hay nadie que refuerce, como no hay nadie que intente sostener, la gente comienza a hacerlo muy fácil. No, hagamos esto porque urge, y me empiezo a sentir más cómodo porque no hay nadie que me está solicitando hacer las cosas de cierta manera. Entonces, por eso es muy importante que siempre tratemos de evaluar el nivel de cultura en el que estamos y que no, vamos a ver, no nos dejemos llevar por un indicador de cumplimiento en cero, ¿verdad? Que yo puedo tener un indicador de cumplimiento en cero, pero si ya mi empresa está en este nivel, o si ya mi empresa está en este nivel, si yo sigo llevando indicadores de cumplimiento, en cualquier momento pasa hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay un tema de motivación, no hay un tema de reforzamiento, no hay un tema de mejora y entonces en cualquier momento la empresa baja. Entonces uno tiene que ir evolucionando con la empresa y el sistema de salud y seguridad tiene que ir evolucionando con la empresa. Y cuando yo voy mejorando, tengo que ir poniéndome más desafíos, más objetivos que sean retadores, ¿verdad? Indicadores que me reten a mí también como sistema, que me reten como empresa y me reten como sistema y me reten como profesional en salud y seguridad, porque si no, la empresa no va a crecer en su nivel de cultura y tenemos el peligro de caer. Entonces, cuando ustedes lleguen a una empresa, evalúen qué indicadores se están llevando y traten de hacer sus propias conclusiones, es decir, el nivel de la empresa, cuánto tiene y qué indicadores seguimos llevando o qué indicadores sigue llevando. Porque podría ser que ahí puedas encontrar una oportunidad de mejora, que tal vez tu jefatura no haya podido actuar en este momento, que tal vez te ayude o te asigne un proyecto que podría desarrollar ese tipo de mejora y se va a ver muy bien, ¿verdad? Pero bueno, chicos y chicas, esta sesión del día de hoy, pues justamente tenía objetivo de poder cerrar el tema de indicadores comprendiendo cuáles son los indicadores de gestión y cuáles son de gestión de cumplimiento y cuáles son los indicadores de liderazgo y la diferencia cuando uso unos y cuando uso otros. Quisiera que así rapidito me puedan dar su realimentación, los 11 que están por ahí, cada uno que me diga así, rapidito, rapidito, cuál es o cuáles fueron los mayores aprendizajes del módulo número 1, de este módulo que comenzamos en este curso de avanzada. ¿Qué es lo que más les quedó?
del módulo 1 de gestión de indicadores, del tema de sistemas de gestión. Ajá. Bueno, Profe, profe, en mi caso, esto, los indicadores, de por dicha sí, sí lo logré comprender bien. Como le dije al principio, estaba demasiado perdida y uno se frustra mucho porque uno dice, a mí no me gusta estar, digámosle, sin entender qué es lo que está pasando. Entonces, por dicha y no, muchas gracias por habernos extendido esta otra clase, porque de verdad sí, ya me quedó mucho más claro este tema de los indicadores. profe, pues a mí, la parte de la normativa también, que vimos en los primeros días, eh, me gustó mucho porque a veces son normas que uno no sabe o no tiene conocimiento de. Y esto de los indicadores siento que sí me queda claro, pero tengo que ponerlo más en práctica porque sí me cuesta como el índice de liderazgo, que voy a tratar de practicar un poco más y ponerlo en uso en mi trabajo. Claro, lo puedes hacer en uso de tu trabajo, de irlo midiendo con la gente que tienes y si no tienes a alguien que te dé los datos de las horas hombre, alguien las debe tener porque alguien calcula planillas y pago. Pero si no te lo dan, puedes hacer un estimado y vas llevando tu propio indicador del proyectito. Y así puedes medir un proyecto contra otro y cómo se van viendo entre ellos. Y así sí los podrías comparar cuando llevas los indicadores. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue? Profe, y, Ajá. profe, igual yo, a mí siento que un poco me falta ahí, igual para ponerlo en práctica y igual tener que ver los videos de clase para poder entenderlo un poco más, que lastimosamente no pude recibir la clase, ya le había explicado a usted. Claro, tranquila, tranquilo, no hay problema. Muy bien. Creo que Helen había levantado la mano y luego Ron. Ajá. Bueno, el módulo 1, muy interesante, ¿verdad? Es un conocimiento un poco más técnico, ¿verdad? En el curso anterior, ¿verdad? Era como más teórico, ya aquí estamos viendo fórmulas, algo más a nivel de ingeniería, y me gusta porque a través de los números, ¿verdad? Como nos lo indicaste, podemos mejorar y dar resultados, e incluso a nosotros mismos como profesionales, que la gente sienta, ay, ¿cómo se dice esa palabra? Que uno lo está haciendo bien, ay, se me fue la palabra. Que sea confiable, digamos, nuestro trabajo, que sea confiable, que hayan números que lo respalden, ¿verdad? Porque todo eso cuenta y suma. Entonces me pareció súper importante e interesante este tema, ¿verdad? Que no es como usted decía, a veces hay muchas empresas que tiran información o tal vez no van al punto, ¿verdad? Que al final son gastos mal invertidos porque no se está mejorando a lo que a lo que realmente se debe mejorar. Entonces me pareció muy importante el tema de estadísticas, y el de normativas también. Igual, ahí tengo una carpeta con toda la información del módulo 1 para no perderla y estarla repasando para no olvidar este tema. Y de verdad, muchas gracias por tu explicación, su experiencia y por esta clase adicional. De verdad, muchas gracias. Excelente, ¿no? Para eso estamos. Muy bien, súper bien. Ronald y luego Miriam. Ajá. Ok, de mi parte, profe, bueno, que con esto, ¿verdad? Reforzar la teoría de que uno como profesional, aparte que lo que debe es aplicar lo que ya está hecho, ¿verdad? Porque no es que vamos a inventar el agua tibia, sino que debemos aplicar lo que ya se tiene por ley y este, por defecto, ¿verdad? Pero que para aplicar eso y demostrar que lo estamos aplicando como se debe, tenemos que respaldarnos con datos, ¿verdad? Que en este caso los indicadores que son confiables y que sobre todo son medibles, ¿verdad? Que eso es nuestra mejor carta de presentación, ¿verdad? Ok, esto es lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de esta manera, ¿verdad? Y hay una serie de datos que me respaldan.
Correcto, muy bien, sí, exacto, como lo mencionaban ustedes, exacto. Cuando un gerente se le presenta un proyecto y le va a decir, cuesta, sí, 3 millones de colones, qué sé yo, hacer este proyecto en un año, es poquito, pero digamos que 3 millones de colones, obviamente el gerente, ¿a quién le va a confiar más? A alguien que tiene claro el problema, porque tiene claro, estudió los indicadores, sabe cómo va a medir su impacto, o alguien que le dice, no, es que hay muchos accidentes y entonces tenemos que hacer algo para evitar esa tendencia. ¿A quién le van a dar más fácil el dinero, los fondos? A quien presente información. Al que dé información, porque el gerente va a estar más seguro, justamente más confiado de a quién le voy a dar yo la plata, porque al final él también va a tener que ir a rendir cuentas sobre esos 3 millones de colones y va a estar entonces más confiado de que alguien que sabe cómo lo va a ir a medir eh, lo pueda invertir porque lo va a ir midiendo y que cualquier cosa él va a poder defender ese dinero ante un comité, ante la junta directiva o similar, lo va a poder defender o ante el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque esta persona se le va a facilitar defender el proyecto con una persona que lleva gestión, que lleva medición del impacto. Ah, no, es que sí, pero es que estos 3 millones se invirtieron en esto y se logró esto y esto es el impacto hasta este momento y tal. Eso es diferente. Muy bien, Miriam. Bueno, en este módulo aprendí mucho sobre las normas. Eh, bueno, tal vez muchos saben o no, tal vez hay muchas normas, pero esta en especial es que nos aplica más a nosotros. También, digamos, con los indicadores. eh, la fórmula, como dijo la compañera, ahí está la fórmula bien explicada y todo, nada más es como cómo acomodarla, cómo sacarla bien, las horas hombre y todo. Y ya, y eso nos sirve mucho, este, porque así cambiamos eh, para el bien de, digamos, de los empleados, que si hay accidentes en que podemos mejorar, que podemos quitar, que podemos poner, y tal vez más horas de descanso, porque tal vez trabajan muchas horas y tal vez el cansancio. Entonces, esos indicadores, como dice ahí, no solo digamos los trabajadores, sino también las horas de trabajo y las horas que pierde también la empresa. No solo uno pierde, sino también la empresa. Claro, muy bien. Y no solamente pierde la empresa, sino que también algo importante es que lo puedes demostrar, ¿verdad? Que puedes demostrar que esa pérdida sí es real a través de un indicador y eso es muy importante. Muy bien, ¿quién más? Por ahí. Vamos a ver, Gabriel, Profe, Brian. Ajá, Gabriela, sí. las, a mí me interesó bastante pues las normativas, ¿verdad? Las ISO, que de ahí son de vital importancia para nosotros los técnicos en salud ocupacional, más también los indicadores porque no tenía idea de ellos. Y ya tengo 2 años trabajando en esto, pero hasta ahora que me especialicé, es que pues, los tengo presentes. Ya revisando indicadores de la empresa y todo, me estoy dando cuenta que, que hay bastante tela que cortar, pero ya pues es una empresa grande y son muchos proyectos, entonces los indicadores ahí están como elevadillos. Entonces yo dije, voy a poner atención
y voy a sacar provecho de esto. Claro, y muy bien, y exacto. Por ejemplo, ¿qué se puede identificar cuando son empresas que tienen muchos centros de trabajo, muchos proyectos? ¿Qué pasa, por ejemplo? Debe haber alguno ahí que se sale del saco. Debe haber alguno de ahí que le va muy bien y que tal vez la accidentabilidad está totalmente diferente. Si yo analizo esos datos, yo me puedo dar cuenta de identificar esa tendencia. Y entonces yo voy y pregunto, ¿qué está haciendo ese proyecto que no está haciendo los demás? Porque si a ellos les está yendo bien, ¿qué están haciendo diferente? ¿Qué es lo que ellos hacen diferente que nosotros no? Por ejemplo, eso es una forma de identificar. Ese centro de trabajo tenemos menos accidentabilidad, pero en este tengo más. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo diferente uno del otro? Eso te puede ayudar solamente si justamente se pueden revisar los indicadores, se analizan los indicadores, me puedo dar cuenta de esas cosas. Pero si no los calculo allá cuando termine el año, nunca me voy a dar cuenta de cómo puedo mejorar. Muy bien, ¿quién más? Adelante. Brian, Gabriel, ajá, Henry. Ujú. Profe, está muy interesante, la verdad. Bueno, todo, ¿verdad? Las normas y esto más. Porque a mí me costó un poco porque yo no estuve en la clase cuando la primera, ¿verdad? Pero no fue tanto, digamos, las fórmulas, sino a mí lo que me cuesta es como la interpretación para poder exponer, ¿verdad? Para ya, digámosle, a los jefes para que me den pelota, digámoslo así, ¿verdad? Pero ahora con esto sí ya le llegué mucho, mucho más fácil, ya lo entendí. Pero sí, viéndolo sirve para un montón de cosas, no sirve tan solo para empresas gigantes, sino, digámosle, hasta, voy a poner un ejemplo, un emprendimiento que quiera llevar bien también, ¿verdad? Todo lo que trabaja, en cuanto a, digámosle, qué vende, qué compra, porque para todo sirve. Si hubo un mal esfuerzo en su trabajo y pasó tantos días sin trabajar, cuánto dejó de percibir o cuánto ganó en el mes anterior. Sirve para muchas cosas, profe. Demasiado interesante, la verdad. Se lo agradezco mucho, profe. Claro, definitivamente el indicador funciona porque al final el indicador es una medida de la excelencia operativa. ¿Qué tan bien lo estoy haciendo o qué tan mal? Y trabajar el tema de salud y seguridad también es parte de esa excelencia operativa. Entonces, definitivamente se impacta. Así que, claro, es súper importante que ustedes lo sepan manejar. Ok, ¿alguien más? ¿Quedamos? Sí, Profe, Adelante, Gaby, sí. Y luego Helen, ajá. Adelante, Gabriel, sí. Ujú. no, pero sí, interesante. Lo que pasa es que sí, y la fórmula ahí me compliqué y con de medias trampas algunas, nada de ponerle cuidado, pero bueno, muy, muy interesante y todo. Ok, súper bien, súper bien. Bien. Helen, ¿tenías una pregunta? sí, una pregunta muy importante. Ujú. Este es nuestro primer módulo. Sí, Hicimos un trabajo en clase juntos y sí, este otro. sí. ¿Cuál sería la evaluación final? ¿Sería este proceso que hicimos? Ujú. Porque si es así, ya me quedé en el primer módulo. No, yo les voy a tomar en cuenta tanto el tema de análisis como el tema de, obviamente, el esfuerzo que estaban haciendo. O sea, es la primera vez que ustedes están enfrentándose a un tema de indicadores. Entonces, Ok. no es como que yo se los voy a plantear de forma completa. Ahora, algo importante Ajá. es que yo creo que la mayoría estoy tratando de contestarles rápido, entonces a la mayoría ya deberían, los que ya han recibido su nota, ¿verdad? Vamos a buscar aquí el primero que me salga. Aquí, bueno, aquí está. Primero que me sale el de Ronald. Ronald, con permiso, me voy a meter en tu perfil. Solo voy a ir a chepear nada más. No voy a modificar nada. Vean que en el, en el
obviamente, perfil de ustedes, ¿verdad? Yo le doy, vean que aquí ya va un 25% completado, o sea, porque es uno de los 4 módulos. Entonces vean que ya esta persona, digamos, lleva un 25% completado. Vean que una vez que yo les haga ese cálculo, ¿cierto? Van a tener, en este caso, el módulo y ya se les abre el módulo número 2, ¿ok? Que el módulo número 2 justamente tiene que ver con el módulo de gestión de riesgos químicos y biológicos. Ajá. Y materiales peligrosos. La respuesta con temas de materiales peligrosos. Entonces, los indicadores los vamos a seguir manejando, claro, porque vamos a tener que buscar indicadores de gestión del riesgo químico, indicadores de materiales peligrosos, de la respuesta, cómo evaluar una respuesta de una brigada, cómo saber si lo hicieron bien o mal, qué voy a buscar. Eso se hace con indicadores. Entonces, vamos a seguir utilizando la información que vamos llevando y construyéndola en cada módulo. En este módulo se van a encontrar que hay una actividad, ¿verdad? Que se llama evaluación de accidente de Bhopal, que es esta que están viendo ahí. Que lo que les voy a pedir es que vean aquí está el enlace directo también, si quieren buscarlo en YouTube, se está directamente, si ¿verdad? Lo quieren sacar a la plataforma de YouTube. Y es básicamente ver ese documental, ¿verdad? Directamente. ¿Ok? Eso sería Entonces, para la próxima clase, si Dios quiere. no lo necesitan ver para la próxima clase, Ah, ok, ok. pero bueno, podría ser porque yo lo había pensado para la siguiente clase, pero quizás pueda ser algo bonito que lo puedan ver, ¿cierto? Y tal vez el foro no lo hagamos, ¿ok? Todavía. Este Verlo y foro, analizarlo como hicimos con el primer módulo, entre todos. exacto, correcto. Entonces, sí haberlo visto, en este caso, ver el documental. Es un documental de más o menos 30 a 40 minutos. Entonces, sí es importante que lo puedan ir viendo tal vez en tractos, ¿cierto? Y si no tienen el tiempo de verlo de corrido, pero es un documental súper lindo, yo sé que se van a interesar. Es básicamente ese es uno de los accidentes de materiales peligrosos más catastrófico en el mundo y uno de los accidentes más catastróficos desde que existe el tema de seguridad industrial. Entonces, se llama el accidente de Bhopal porque Bhopal es una comunidad en la India donde estaba una empresa y se llama así porque el accidente ocurrió en Bhopal, en esa empresa en Bhopal. Y es uno de los ejemplos de lo que no hay que hacer. Ahí pasó de todo lo que no tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es uno de los documentales que uno usualmente recomienda a los estudiantes o a las personas interesadas en salud y seguridad, porque te muestra muchísimas cosas. Entonces, yo sé que les va a interesar muchísimo, no es aburrido para nada y van a darse cuenta que van a poder analizar y sacar muchas cosas, ¿verdad? Así que si tienen el chance, por favor, entonces vean el documental. No hagamos el foro todavía, sino que el foro lo vamos a ir haciendo entre todos en clase. ¿Está bien? Listísimo, muchas gracias. Ya voy a ir a revisar mi nota a ver cómo me fue. Bueno, Muchas gracias a todos. cuídense mucho, que estén muy bien. Cuídense Nos mucho. vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. buenas Gracias, noches. profe. Buenas Buenas noches. noches.
Yo creo que todos andaban revisando la nota porque todos estaban en suspenso. Chao. Hasta luego, buenas noches.